Muy buenas tardes, iglesia. Espero que todos se encuentren muy bien. Me da gusto que puedan conectarse una vez más y le doy gracias a Dios porque me permite seguir compartiendo con ustedes. Y la semana pasada vimos 12 razones por las que tú no vives, solo existes si no conoces el sueño de Dios para ti. Pero una de las cosas que dije es que el sueño de Dios para ti es siempre mayor que tus propios sueños. La Biblia dice que Dios puede hacer más de lo que piensas, de lo que pides, de lo que imaginas o de lo que sueñas. El sueño de Dios para ti es mayor que tus propios sueños. Por eso es que tú debes descubrirlo y también debes desarrollarlo. Pero haré una pausa antes de entrar en los pasos a tomar para descubrir el sueño de Dios para ti. Y te diré esta semana cuál es la barrera más grande que te aleja del sueño de Dios. Y la primera barrera para tu futuro es tu pasado. Porque tendemos a repetir el pasado. Pero el pasado es pasado, ya pasó, se acabó. Pero muchos intentan vivir en el pasado. No puedes vivir en él, ya pasó. Sí, ya se terminó. Pero puedes vivir en el hoy y prepararte para soñar en tu futuro. Y esta semana quiero que veamos cómo vivir el sueño de Dios a pesar de las malas decisiones. Hay muchas personas que siempre dicen, bueno, yo creo que ya tuve mi oportunidad, pero perdí el sueño de Dios. Ya voy en mi plan B o mi plan C, mi plan D, etc. Sí, yo lo sé, no merezco el sueño de Dios porque me he equivocado tanto en mi vida. Ni siquiera sé si debería soñar. Bien, déjame decirte que te equivocas. Sí, pero me alegra que estés escuchando esto porque vamos a ver hoy cómo vivir el sueño de Dios a pesar de las malas decisiones que hayas tomado en el pasado. Ahora, la razón por la que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios es porque siempre dice la verdad. Aunque no nos guste oír, nos dice la verdad. Santiago 3:2, porque todos fallamos de muchas maneras. Todos estaremos de acuerdo con este verso. Todos fallamos de muchas maneras, de muchas formas. Y esta es una de las más obvias verdades del universo. Digo, tú nunca vas a encontrar a alguien que diga que es perfecto y que nunca haya caído. Si todos hemos fallado de muchas maneras. Veamos otro par de versos. Primero Eclesiastés 7:20. Dice, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Eso que está diciendo aquí me incluye a mí, te incluye a ti, incluye al Papa, incluye a todo el mundo. No hay nadie sobre la tierra que haga el bien, que siempre haga lo que es bueno y nunca haga lo que está mal. ¿Sí? La Biblia dice en Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Otra forma de leer este versículo es que todos hemos pecado y cada uno ha perdido el sueño original de Dios para nuestras vidas. ¿Y eso significa que ese sueño está en pausa? Claro que no. Sí, no es así. No alcanzamos la perfección, no tenemos lo que Dios ha soñado, pero por eso Jesús vino a la tierra. Y él dijo en Lucas 19:10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. ¿Qué es lo que se pierde cuando tomamos malas decisiones? Perdemos la visión, perdemos la dignidad, perdemos la identidad, perdemos la confianza, perdemos nuestro gozo, perdemos la paz mental, perdemos nuestros planes, nuestros sueños, nuestras esperanzas. Muchas cosas se pierden por nuestras malas decisiones. Pero la razón por la que Jesús vino fue a salvar y a restaurar lo que estaba perdido. Parte de lo que Jesús vino a restaurar es el sueño original de Dios para ti. Si no ha pasado a un plan B en tu vida, Él aún tiene un plan A en tu vida. Él tiene un sueño original para el que te hizo sin importar lo que pasó en tu vida. Sí, sin importar lo que otros te hayan hecho o lo que tú hayas hecho o de todas las malas decisiones que otros o que tú tomaron o hicieron. Sí, ¿y cómo se vive el sueño de Dios a pesar de las malas decisiones pasadas? Bueno, quiero que en esta ocasión veamos los pasos. Sí, porque la Biblia nos muestra un camino muy claro para poder volver al sendero y recuperar el sueño original de Dios. Incluso si ya pasaron 50, 60 años, ¿sí? ¿Cómo regresar? Nunca es muy tarde para volver al camino del plan original de Dios para ti. ¿Sí? Él no lo ha archivado. Todavía es una fuerza en tu vida. ¿Y cuáles son los pasos para recuperar el sueño original de Dios para mi vida? Sí, incluso sin haber sabido nada de Él hasta ahora. Vamos a empezar con el número 1. Yo acepto con honestidad la responsabilidad por mis malas decisiones. Ahí es donde
todo empieza. ¿Sí? Cuando tú lo asumes y dices, acepto con honestidad la responsabilidad por mis malas decisiones, por todo lo que he hecho mal en la vida. Nadie me amenazó, nadie me forzó para tomar esas decisiones que tomé. Si yo elegí hacerlas y tú también elegiste hacerlas. Sí, la Biblia dice que todos fallamos de muchas formas, tomamos malas decisiones. Ahora, esto significa que yo no acuso a otros y no me excuso a mí mismo. Pues es lo más común, ¿sí? Acusar y excusar. Desde Adán y Eva, el pueblo de Dios y todo el mundo lo ha hecho. Si nos excusamos a nosotros mismos y acusamos a los otros, los culpamos. Bien, tú no te excuses ni acuses. Ahora, hay muchos ejemplos de la Biblia sobre por qué decidimos mal. Voy a darte solo uno. Si este es cuando Pedro traicionó a Jesucristo la noche antes de que Jesucristo fuera a la cruz. Y Jesús lo había predicho. Él dice, tú vas a negarme 3 veces antes de la mañana. Y la noche antes de que Jesús muriera, Pedro lo traiciona en 3 momentos. Él toma 3 malas decisiones, pero lo hace por 4 razones muy comunes. Quiero que las veas estas. Están en Marcos 14, por si después quieres leer todo el capítulo completo. Si en Marcos 14 Jesús fue traicionado por Pedro, y hay 4 razones comunes. Si lo primero que causa que tomes malas decisiones es el orgullo. La Biblia dice que el orgullo nos hace tomar malas decisiones. Ahora, vimos esto en el aposento alto. ¿Sí? Jesús se encuentra allí con sus discípulos cercanos, con los 2 originales. Estaban tomando la cena del Señor juntos. Y Jesús dice en ese momento, uno de ustedes me va a traicionar. Esto lo encontramos en Marcos 14:29. Y Pedro en ese aposento dice lo siguiente. Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y justo cuando dijo eso, ahí fue marcado por el diablo con un gran blanco en la espalda. Si ninguno de los 12 era tan fanfarrón como Pedro. De todos ellos, él fue el que dijo, Señor, todos estos perdedores de aquí te van a negar, te van a dar la espalda, quizá lleguen a doblegarse. Yo sé qué es lo que vas a enfrentar. Vas a ser arrestado, vas a ser torturado y te van a llevar a la cruz. Pero yo no voy a abandonarte. Yo moriría por ti. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Se está llenando de orgullo. Y la Biblia dice que si alguno siente que no va a caer, que tenga cuidado porque probablemente lo hará. Quienes presumen de su confianza, quienes alardean más, son los más propensos a estar tropezando. Y él dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y eso es orgullo. Proverbios 11:2. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Cada vez que yo digo, soy invencible, esto no va a pasarme, entonces ya estoy muerto. El orgullo nos lleva a hacer cosas tontas. Ahora te pregunto, ¿alguna vez tú has hecho algo tonto por orgullo? Creo que todos podríamos pensar en alguna cosa. Sí, ahora, la segunda causa de las malas decisiones es el cansancio. Cuando tú te cansas, cuando estás desgastado, cuando tus recursos ya son muy bajos, cuando te estresas hasta el límite, cuando te aferras y estás a punto de hundirte, estás cansado. Ahora, Jesús antes de su arresto va a su lugar favorito para orar en Getsemaní. Y estando allí se lleva a los 12 con él y toma a 3 de ellos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y les dice, ustedes vengan conmigo. Necesito que estén aquí conmigo mientras oro. No dice, quiero que oren por mí, sino solo les dice, quiero que estén aquí conmigo. Necesito su presencia. Mientras yo oro por lo que voy a enfrentar mañana al ser crucificado y torturado. Y Jesús está allí orando desde el corazón. Y estos 3, Pedro, Santiago y Juan, se quedan dormidos. Y en Marcos capítulo 14:37, Jesús los despierta y les dice lo siguiente. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera 1 hora? Tan solo fue 1 hora. Le dice, te pedí que te quedaras despierto 1 hora. ¿Qué pasó? Fue el cansancio. Cuando tú estés cansado, vas a tomar malas decisiones en tu vida. Nunca vayas a tomar grandes decisiones cuando estés cansado o cuando estés deprimido. Sí, ahora, número 3,
Esta es la tercera razón para tomar una mala decisión. Y esta es el miedo al rechazo. Cuando tú te preocupas más sobre lo que otros vayan a estar pensando y dices, ¿qué pensarán los demás si tomo esta decisión? ¿Qué pensarán otros si defiendo a Dios? Si represento a Cristo en mi negocio o en mi trabajo o en la escuela. ¿Qué van a pensar los demás de mí? Eso te hará tomar una mala decisión, temer que no te aprueben. Luego de que Jesús fue arrestado esa noche, la Biblia nos dice esto en Marcos 14:54. Mientras tanto, Pedro lo siguió, y nota esto, dice, de lejos. Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Pedro siguió a Jesús a la distancia. Te pregunto, ¿tú estás haciendo lo mismo? ¿Estás siguiendo a Jesús a la distancia? Y tal vez tú dices, oh sí, yo soy salvo. Estoy en la familia de Dios. Soy un creyente, soy un cristiano. Pero si sigues a Dios a la distancia, entonces vas a tomar malas decisiones. ¿Por qué es que Pedro hizo esto? ¿Por qué lo siguió a la distancia? Porque tenía miedo. Decía, si me acerco mucho a Jesús, me van a crucificar también. Me van a torturar también. Me van a arrestar también. A él le preocupaba su propia seguridad. Le siguió a la distancia por pensar en lo que otros pensarían de él. Si te preocupa lo que otros piensen, siempre vas a tomar malas decisiones. Bien, ahora, esta es la cuarta razón por la que tú tomas malas decisiones. Y es el placer inmediato. Ahora, esto debes entender de la vida. Enfrenta el dolor hoy y tendrás placer más adelante. Goza, vive el placer hoy y tendrás dolor más adelante. Y vas a pagar por todo lo que hayas comprado. ¿Sí? Es uno por otro. Si aguantas la disciplina y luchas con algo inconveniente ahora y ahorras algo de dinero, entonces tendrás mucho más placer más tarde en la vida. Pero si lo gastas todo de una forma inmediata, entonces vas a tener dolor. Marcos 14:54 dice esto, hablando de Pedro. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Él está sentado con el enemigo junto a la fogata. ¿Por qué? Porque es conveniente y es confortante. Siempre que antepongas la comodidad al carácter, vas a tomar malas decisiones. Y cada vez que prefieras ganar a corto plazo sobre ganar a largo plazo, entonces vas a tomar malas decisiones. Ahora, estas son 4 causas comunes. Hay muchas más, pero todos decidimos mal, ya sea por orgullo, por cansancio, o por miedo a la desaprobación, o por placer inmediato. Ahora, aquí hay algo interesante. De las 4 cosas que llevaron a Pedro a tomar malas decisiones, Jesús no se sorprendió por ninguna. De hecho, Jesús ya le había dicho a Pedro desde antemano. Le dijo, eso es lo que va a pasar. Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar antes de que pasara. Porque Él es Dios. Y Él incluso se lo dijo así. Le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces en la mañana, tú vas a traicionarme 3 veces. Y esto es lo que le dijo. Mira este verso. A Jesús no le sorprenden nuestras fallas. Sí, en Lucas 22, 31 al 32 dice esto. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ahora, este es un versículo muy poderoso que nos enseña mucho sobre nuestras fallas. Primero, quiero que notes que Jesús conoce cada falla en tu vida antes de que pase. Él no se va a sorprender por lo que tú hagas. Tú vas a equivocarte en este año, vas a tomar malas decisiones en el futuro y Él ya lo sabe. Si Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro por igual. Antes de que nacieras, Él ya conoce cada tonta decisión que vas a tomar y que yo voy a tomar en mi vida. Si Jesús conoce cada cosa antes de que pase. Luego nota esto. Si Jesús ora por ti antes de que pase, las cosas por las que vas a fallar en esta semana, en este mes, en este año, en los próximos 10 años, Jesús de hecho ya ha orado por ti. Eso es lo que dice. Él ya ha orado por los tontos errores que vas a cometer, por las malas decisiones que vas a tomar. Y Él dice, yo sé qué es lo que va a pasar.
Y no solo eso, ya he orado por ti. Y luego nota que dice también, cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Él no dice, si tú te arrepientes. No, él dice, cuando te arrepientas, está asegurándolo y vuelvas a mí. Jesús ya sabe que te vas a recuperar de tus pecados y de tus errores, de las malas decisiones que vas a tomar en el futuro. Él ya lo sabe. Él sabe qué son y sabe por qué orará por ti. Y él sabe que eso te va a recuperar. Y luego dice, para que cuando hagas esto, fortalezcas a tus hermanos. Y esto es lo cuarto. Si Jesús quiere que ayudes a otros con lo aprendido de tus errores. Lo mismo que le dijo a Pedro, te lo dice a ti. Dice, conozco cada error que cometerás y ya he orado por cada error que cometerás. Sé que vas a volver a mí después de cada error y quiero que ayudes a otros cuando hayas vuelto. Eso da consuelo. Eso son buenas noticias. Porque significa al final que no puedo destruir mi propia vida si ya se la di a Dios. Porque Él hará que todo sea para bien. Así que el primer paso para recuperar el sueño de Dios es que con humildad y con honestidad acepto la responsabilidad de mis decisiones. Y este ahora es el segundo paso. Hablamos de esto luego de aceptar con honestidad la responsabilidad. Ahora sí, número 2, con humildad le pido a Dios misericordia y perdón. No tengo que explicar mucho esto, porque significa pedir con humildad. Si tú no sabes cómo orar, entonces realmente te recomiendo que aprendas y que te leas el Salmo 51. Si el Salmo 51 es la oración de David de confesión luego de asesinar a un hombre para robarle a su esposa. Y ese vaya que es un pecado grande, ¿verdad? Adulterio y homicidio por igual. Y con el Salmo 51, si no sabes cómo orar cuando debes confesar algo a Dios que realmente hiciste mal, así puedes orar. Salmo 51 del 1 al 3 y del 6 al 13. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Ahora quiero que notes esto. Si en este pequeño pasaje David menciona 7 cosas que le pide a Dios. Primero le dice, Señor, ten misericordia. Luego le dice, borra la mancha de mis pecados. Después dice, lávame de la culpa. Purifícame de mis pecados. Y luego le dice un poco más abajo, crea un corazón limpio en mí. Y también renueva mi espíritu y restaura mi alegría. Estas 7 cosas son las mismas que tú le puedes pedir a Dios que haga en tu oración cuando tú has cometido cualquier tipo de error, cualquier pecado, cualquier maldad, lo que sea. Si tú puedes pedir esas 7 cosas a Dios. Y luego nota que David entonces promete hacer algo. Él dice, entonces ayudaré a otros a que vuelvan a ti. Ahora, ¿no es interesante que David prometió a Dios hacer lo mismo que Jesucristo le pide a Pedro hacer cuando fue restaurado? Le dijo a Pedro, sé que te equivocarás, pero cuando regreses, quiero que ayudes a otra gente con lo que aprendiste de tus errores. Quiero que ayudes a otros con lo que aprendiste de tus pecados. Quiero que saques lo bueno de lo malo. Quiero que ayudes a otra gente. Y esto es exactamente lo que David prometió hacer. Él dice, Dios, lo he echado todo a perder y no merezco nada. Pero te pido que hagas esto y esto y esto. Porque tú eres bueno y eres amoroso. Y dijo, mira, si lo haces, y luego añade, yo voy a hacer aquello que Jesús le pidió a Pedro hacer. Ayudaré a otra gente con el dolor por el que pasé. Porque ¿quién podría ayudar mejor a alguien que sufre por una relación rota que alguien que ya pasó por el dolor de una relación rota? ¿Quién mejor para ayudar a alguien que lucha con una adicción que otro que ya pasó por ahí?
Lo que digo es que Dios dice que tu pasado es también parte del plan y que Él quiere usar incluso lo malo en tu vida para hacer el bien. Y tú vas a tener dolor en la vida, así que no desperdicies ese dolor. Esta es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Todos en este mundo vivimos el mismo dolor. La diferencia es que el creyente ayuda a otros, lo usamos para el bien, lo redimimos. Y Dios no quiere que tú desperdicies tu dolor. Y ya se los he dicho en muchas ocasiones, siempre ayudamos más con nuestra debilidad que con nuestra fuerza. Tú tienes fortalezas, también tienes grandes debilidades. Todos tenemos ambas. Y yo tengo algunas grandes fortalezas y tengo algunas grandes debilidades también. Todos tenemos las dos. Y si yo me parara aquí y tratara de decirte en todo lo que soy bueno, eso no te ayudaría en nada. Sí, no te ayudaría. Pero si vengo aquí a decirte cómo experimenté este problema o experimenté aquel otro problema y cómo me recuperé de ese tonto error, cómo hice progresos aún en mi debilidad en cierta área, tú pensarías, oh, tal vez si Dios puede usarme a mí también. Y de eso se trata. Dios quiere usarte. No cuando eres perfecto. Dios quiere usarte ahora. Y Dios quiere usarte a ti aún en las áreas que te han avergonzado. Ese es el poder del Evangelio. Ahora, paso número 3. Acepto agradecido la gracia de Dios y me perdono a mí mismo. Mucha gente olvida esta parte. Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Así de abundante es la gracia de Dios. En la cruz Jesucristo murió por cada uno de tus pecados, aun por los que no has cometido todavía. ¿Y cuál es la implicación diaria de esto? Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y voy a parar aquí por un momento. Sí, porque hay muchas personas que piensan, yo sé que Dios me ha perdonado, solo que no me puedo perdonar a mí mismo. Sí, muchos se sienten así. Yo sé que fui perdonado, sé que Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz, solo que no puedo perdonarme. Ahora déjame decirte algo si tú piensas así. Cuando tú dices eso, de no puedo perdonarme, entonces estás diciendo que dudas del poder de la cruz. Estás diciendo, yo no creo en verdad que Dios me perdone. No, porque si lo creyera en verdad, si Dios me perdona, ¿quién soy yo para discutir con Dios? Cuando tú dudas del perdón de Dios, cuando te aferras a no perdonarte a ti mismo, entonces tú estás diciendo, aún debo pagar. Y no es cierto. De hecho, no perdonarse a sí mismo es pecado. Porque está diciendo, yo no creo que la cruz pagó todo. Yo no creo que sea del todo libre. Aún debo pagarlo. Y eso en sí mismo es pecado. Así que perdónate y ya no peques. ¿Tiene sentido esto? Si cuando tú te rehusas a perdonar lo que Dios ha perdonado, entonces estás dudando del poder de la cruz. Estás dudando que la sangre de Jesús bastó. Sí, estás dudando que la salvación no se pagó totalmente. Así que debes pagar tú mismo. Si puedes dejar de clavarte tú mismo en la cruz, porque Jesús ya lo hizo. Él fue colgado por tus pecados. Así que perdónate. Ahora, ¿por qué mi pecado no invalida el sueño de Dios para mí? Esto es por 3 razones. Primero, porque Jesús ya pagó por mis pecados. Porque Jesús en la cruz pagó por todos los pecados, los míos y los tuyos. Ya fueron pagados, de hecho, antes de que supieras que Él tenía un sueño para ti. Primero de Juan 2:2. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Resolvió para Dios el problema del pecado. Ahora, número 2. Mi pecado no invalida el sueño de Dios para mí porque la bondad de Dios no se basa en mi conducta. La bondad de Dios se basa en el hecho de que Dios es bueno. No se basa en el hecho de que tú merezcas eso. Sí, es solo porque Dios es bueno. Él es bueno contigo y no se basa en tu conducta. Tito 3:5. Él nos salvó, no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia.
Así que cada cosa que hace bien en mi vida no es porque yo la merezca, es porque es un Dios de misericordia. No tiene que ver con que yo me la gane o la merezca o la trabaje. Eso no funciona así. Se llama gracia, se llama misericordia. Ahora, otra razón de que mi pecado no invalida el sueño de Dios para mí es que el llamado de Dios y sus dones se dan incondicionalmente. Y Dios tiene un llamado para todos. Dios te ha llamado para un cierto sueño y Dios te ha llamado para un cierto propósito. Dios te ha dado cierta vocación y te ha dado también dones para cumplir esa vocación en tu vida. Y Él te da esos dones incondicionalmente. Tú no trabajas para Él. Si tú tuvieras que hacerlo, entonces no se llamarían dones. Si trabajas para alguien, eso no es un don, es un salario. Y si tú vinieras a trabajar por mí por un año y al pagarte dijera, toma mi don, dirías, pero eso no es un don, yo lo gané. ¿Sí? Entonces, un don no tienes que ganarlo, no trabajas por él. El llamado y dones de Dios son incondicionales y no puedes ganarlos. Romanos 11:29. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ser retirados. Ahora, paso número 4. Perdono por completo a quienes me lastimen. Y tal vez a ti no te gusta esta parte. Y dices, me gusta ser perdonado, pero no quiero perdonar a nadie. Bueno, eso es parte del plan. Yo perdono por completo a quienes me lastimen. No solo debes soltar tu propio pecado, también debes perdonar el pecado que otros cometan contra ti. Escucha esto. Si hay 3 cosas que te van a estar atascando en el pasado, que no van a dejar que tú vivas el sueño de Dios para ti. Y estas 3 cosas son dolor, culpa y rencores. Estas 3 cosas te mantienen atascado en el pasado. Y si tú dejas que el dolor o la culpa o los rencores o los 3 estén entrando en tu corazón, entonces tú vas a seguir perdiéndote el sueño de Dios para ti. Debes dejar ir la culpa. Esa es la confesión. Debes soltar los rencores, debes perdonar a otros, debes bajarlos del gancho donde los tienes, como Dios te bajó a ti. Mateo 6, 14 al 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Qué está diciendo aquí? Dice que no esperemos recibir si no estamos dispuestos a dar. Mientras tú te aferres a un rencor, mientras tú te aferres a un resentimiento, mientras tú te aferres a una herida, creyendo que los estás lastimando con tu amargura, entonces estás atascado en el pasado. Si tu pasado ya pasó, esas personas no pueden herirte más, a menos que elijas dejarlas con la memoria. Y eso es algo muy tonto. ¿Sí? No las perdonas porque lo merezcan. No es así. El perdón nunca es merecido. Los perdonas porque dices, no me voy a atascar en el pasado. Voy a seguir con mi vida del futuro y cuantos días me queden, yo voy a hacer que sean los mejores días de mi vida. Voy a buscar el sueño de Dios. Voy a entrar por esas puertas que están abiertas para mí. Pero no puedes entrar por esas puertas hasta que dejes ir la amargura, hasta que dejes ir esa herida, dejes ir ese dolor que tienes, que dejes ir ese resentimiento. Debes perdonar a la gente, no por ella, sino por ti, para poder seguir con el futuro final. Sí, ahora, quinto paso, lo quinto que tienes que hacer. Enfrento valientemente el futuro con fe. Es de lo que esto se trata, de enfrentar valientemente el futuro con fe. Y quiero terminar con un par de versos que son muy importantes. Si en Job capítulo 11, Job nos da uno de los mejores consejos para recuperar un sueño, para recuperar lo que has perdido tú en tu vida, para recuperar el plan original de Dios para ti. Y está en Job 11, del 13 al 18. Dice esto: si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, abandonando tus pecados y deja atrás toda iniquidad, entonces tu rostro se iluminará con inocencia, serás fuerte y estarás libre de temor, olvidarás tu sufrimiento, será como agua que corre, tu vida será más radiante que el mediodía y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía, estarás protegido y descansarás seguro. La Biblia está llena de gente que volvió a empezar. Sí, Dios da segundas oportunidades, cientos de ellas. Abraham, el padre de la fe, cambió a su esposa. Eso no es mucha fe para Sara.
Él pensó, bueno, me matarán si saben que es mi hermana. Abraham cambió a su esposa. Moisés asesinó a alguien. Jonás huyó de su tarea y la palabra de Dios vino a él por segunda vez. Noé se embriagó y se avergonzó a sí mismo después de hacer lo más importante de la época. Rahab era una prostituta. David comete adulterio y hace que el esposo de su amante se muera. Y todas estas personas que te mencioné están en el salón de la fama de la fe. A Dios le encanta dar oportunidades. Si fuera necesario ser perfecto, nadie tendríamos oportunidad de nada. Pero debemos enfrentar con valor el futuro con fe, sabiendo que a Dios le encanta darnos una oportunidad tras otra y tras otra y tras otra. Cuando Cristo murió en la cruz, nos dijo, tanto así me importan, tanto así los amo. El sueño no está invalidado por tu pecado. Aún sigo en el plan A para tu vida. Porque yo digo, todas las cosas cooperan para bien para quienes aman a Dios. Quienes lo aman para su propósito. No todo es bueno, pero aún tus tontos pecados se entretejen en el plan perfecto de Dios. Los hilos negros y los blancos al final van a formar un hermoso tapiz, pero habrá que cerrar la puerta al pasado. ¿Cuándo? Hoy. Tendrán que soltar su dolor, soltar la culpa, soltar los rencores para poder movernos hacia el futuro juntos. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Isaías 43, 18 al 19. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Es interesante. Empecé con Pedro y sus 3 grandes fracasos en la vida. Y después de su gran traición, Jesús se salió del camino para reafirmarlo. De hecho, la mañana de Pascua, las primeras personas que se enteraron de que Jesús había resucitado fueron las mujeres que habían ido a preparar el cuerpo, María Magdalena y otras. Sí, y la Biblia dice que el ángel le dijo a las mujeres lo siguiente en Marcos 16, 7. Ahora vayan y cuéntenlo a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. ¿Por qué se aseguró Dios de que Pedro fuera mencionado? Porque él era quien cargaba la mayor culpa de 2 noches atrás. Dice, cuéntenles a mis discípulos y díganle a Pedro. Dice, está bien Pedro, todo perdonado, vuelve a casa. Señala a Pedro, quien era el peor fracaso. Y 50 días después, ese es el hombre que Dios elige para predicar en Pentecostés. ¿Cuándo? El primer día de la iglesia. Y 3,000 personas se convirtieron. Eligió al mayor fracaso para ser el mayor mensaje. Sí, como una semana después de la resurrección, Pedro y sus amigos regresaron a pescar a Galilea. Y Jesús pasaba caminando por ahí y les dice, vengan, traigan los peces, les voy a hacer el desayuno. Y se sentaron y desayunaron. Y Jesús dice en Juan 21, 15 al 17, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si Jesús preguntó 3 veces, le está dando a quien lo negó 3 veces la oportunidad de afirmarse 3 veces. A Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, ahora Jesús le pregunta 3 veces y deja que él lo diga y lo diga y lo diga. Está reafirmando la afirmación para borrar esas 3 negaciones.
pero está haciendo algo más. Él quería reafirmar lo que había dicho antes de que pasara. Dice, cuando te recuperes, debes usar tu dolor, debes usar tu pecado, debes usar tus errores para ayudar a otros. Y eso es parte de mi sueño para ti. ¿Sí? Él quiere reafirmar. Él usa tus errores y usa tu dolor para ayudar a otras personas. Así que vamos a orar para terminar. Padre, te doy las gracias por este día, gracias por permitir una vez más compartir a través de este medio tu palabra. Te ruego que seas con cada uno de mis hermanos, que suplas cada una de sus necesidades físicas, sus necesidades financieras y sobre todo sus necesidades espirituales. Síguelos haciendo crecer, sácalos de ese pasado, haz que eliminen por completo cualquier herida, cualquier rencor, cualquier problema que hayan tenido en el pasado, que lo dejen para que puedan ser libres de verdad. Ayúdelos a perdonar a personas que los han hecho daño si es que aún no lo han hecho. Y sigue bendiciéndolos y haciéndolos crecer en la fe. En el nombre de Jesús te doy a ti toda la gloria y toda la honra. Amén.